Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que puedes estar hoy en nuestro canal en YouTube de Series Bíblicas con Tía Keila. Bienvenidos todos, estamos en nuestra serie Los Discípulos de Jesús. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, compartas y le des like a nuestros videos. Compártelos, mándalos ahí por mensaje a través de los teléfonos de tus padres, a tus primos, a tus amigos, a tus vecinos, para que puedan aprender de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver acerca de discípulos que no creían mucho algunas cosas, que dudaron allí. Así que no te vayas, quédate con nosotros porque vamos a aprender de estos hombres discípulos que tuvieron dudas. Ay, qué incómoda que estoy hoy con esta mascarilla, pero hace ya más de un año que nos pidieron que siempre estemos desinfectando y que siempre nos estemos limpiando nuestras manos, porque esto nos ayuda a poder no contagiarnos del COVID y también permanecer con la mascarilla. ¿Qué piensas al respecto? ¿Piensas que realmente todas estas cosas nos protegen y entre más nos desinfectamos mejor es? ¿Qué consideras tú? ¿Qué piensas? Hoy vamos a ver acerca de discípulos que no creían mucho algunas cosas, que dudaron allí. Así que no te vayas, quédate con nosotros porque vamos a aprender de estos hombres discípulos que tuvieron dudas. Y hemos estado allí viendo ya algunos discípulos. Cuenta ahí en la pantalla cuántos ya tienen el cheque y ya los hemos estudiado y recuerda alguno de sus nombres. Y dime cuántos nos hacen falta. Muy bien, excelente. Tenemos 6 discípulos más que necesitamos aprender. Así que todos preparados porque el día de hoy vamos a ver 3 de ellos y la próxima semana finalizamos con todo lo que son los discípulos de Jesús. Compártenos qué te ha gustado y qué has aprendido de cada uno de ellos. Vamos a empezar con otro de los discípulos, Santiago o Jacobo. Tenía ahí en la Biblia encontramos 2 nombres, Santiago o Jacobo, que es la misma persona. Este era hijo de Alfeo o Cleofas, Mateo 10:3. A Santiago se le llamaba el pequeño o el menor, posiblemente porque era bajo de estatura. Así que en la Biblia encontramos características de que él era pequeño. La razón por la que leemos 2 nombres es porque Santiago en latín es Jacobo. Así que por eso encontramos en la Biblia que se le refiere a Jacobo o Santiago. Es posible que Santiago haya sido primo de Jesús, según la lectura que encontramos en Lucas 24:18 y Juan 19:25. Así que podríamos decir que Santiago era un hombre pequeño, ¿verdad? Que era parte de los discípulos de Jesús, pero que también era familiar de Jesús. No se habla mucho de él con respecto a las cosas que él hizo en el ministerio, pero sabemos que estuvo allí no solamente al momento que Cristo murió y resucitó, sino también después de que Cristo ascendió, porque también en Hechos encontramos relato de él. Así que nos vamos a ir a nuestro segundo personaje, Bartolomé o Natanael. Son los 2 nombres con los que lo encontramos en la Biblia. Recuerda, algunas veces encontramos 2 nombres para una sola persona porque tenían significado o algunos eran nombres que se les daba de nuevo. Este Bartolomé era hijo de Talmai. Nació en Caná de Galilea. Su nombre fue dado por Juan y era Natanael. Juan le nombra como Natanael, que significa
Dios ha dado. Su amigo Felipe fue quien le habló de Jesús, lo invitó a conocerle. Y creo que lo estuvimos viendo ahí cuando vimos acerca de Felipe. Pero nos vamos a ir a ese capítulo, porque es muy interesante qué fue lo que dijo Natanael o Bartolomé. Así que allí en el capítulo 1, versículos 43 al 51, encontramos a Natanael dudando de que de Nazaret, donde Jesús había nacido, viniera algo bueno. Así que allí vemos que Natanael dice, ¿cómo dices tú que hemos hallado, que tú has hallado a Jesús si en Nazaret, dice el versículo 46, de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y Natanael en ese momento dijo, tú eres Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero Jesús rápidamente le dijo, porque te dije que te vi, piensas que soy el Hijo de Dios. Y luego Jesús le dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y Jesús le dice, porque tú, lo que te dije, tú has creído. Si yo no lo hubiese dicho, no crees que yo soy Jesús. ¿Sabes? Este discípulo dudó de quién era Jesús, dudó de la referencia que Felipe le estaba dando, no reconoció de mera entrada que Jesús era el Mesías, que era el Salvador. Hasta que Jesús hizo una referencia, hasta ese momento él creyó. Y es interesante poder ver que este discípulo pudo poner su confianza en Jesús después, no creyó antes, hasta que le vio y le escuchó. Pero vamos a ver el siguiente discípulo. Algo similar sucedió con lo que sucedió con Natanael. Este se llama Tomás. Tomás, también por el apóstol Juan, fue llamado Dídimo, que significa mellizo o gemelo. Juan 11:16. Tomás viene a ser un apodo en griego. Él era leal y valiente. En una ocasión quiso aún morir junto con Jesús y le dijo a los demás discípulos, vamos y muramos con él. Él quería saber el camino para estar con el Padre y le preguntó a Jesús en una ocasión qué podía hacer para estar con el Padre. Pero me llama mucho la atención que aún con esta seguridad que Tomás tenía, hubo una pequeña situación, una pequeña duda allí. Juan capítulo 20, 24 al 29. Allí vamos a encontrar que Tomás le faltó la fe. Aquello que él había creído, ahora no lo creía. Así que los demás discípulos llegaron, dice el pasaje, y le dijeron, hemos visto a Jesús, hemos visto al Maestro. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Así que cuando los discípulos llegaron con esta bulla, con este escándalo, con esta noticia, él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mira, Tomás estaba dudando de lo que los demás discípulos le estaban diciendo, de que Jesús había resucitado. Él quería verlo, él quería estar seguro que lo que estaban diciendo era verdad. El relato bíblico dice que 8 días después Jesús se presentó y Tomás estaba allí.
Tomás estaba ahí con los discípulos. Jesús se presentó. Las puertas estaban cerradas, así que solamente podía ser Jesús que podía estar presente en ese lugar. ¿Te imaginas la reacción de Tomás? Y Jesús dijo, paz a vosotros. Y dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Otro discípulo que dudó. Tomás dudó, no creyó en lo que sus amigos, los discípulos le estaban contando. Y él quería estar seguro, quería saber que realmente era Jesús. Quería tocar, pero Jesús le dice, mira, Tomás, dudaste, fuiste incrédulo, no creíste. Aquí estoy, soy yo. Y dice que Jesús le dijo, son doblemente felices, son bendecidos aquellos que no ven y creen. ¿Sabes? ¿Cómo puedo ser un discípulo de Jesús? Porque muchas veces dudamos. Al inicio decíamos de que todos nos dijeron, tenemos que ponernos una mascarilla, tenemos que usar para desinfectar, tenemos que usar esto. Muchos dicen, no, yo no creo en eso, yo no voy a ponerme nada. ¿Sabes? Hay una realidad, hay algo que yo no lo puedo ver, yo no puedo ver los gérmenes en este espacio, yo no los puedo detectar porque necesitaría máquinas especiales. Pero las personas capacitadas han dejado establecido cómo podemos evitar. Quizás sí nos vamos a contagiar, pero podemos evitar. Exactamente así pasaba con Jesús. Él es Dios, Él es el Padre. Él nos dice en su palabra que Él es Dios, que Él es nuestro Salvador. Pero las personas alrededor, aún los discípulos, los que estaban con Él todos los días, dudaron de Jesús. Así que, ¿cómo puedo ser un buen discípulo de Jesús? Primero, creer en lo que Jesús hizo por mí. Yo debo de creer lo que la palabra de Dios me dice. La palabra de Dios dice que Jesús murió por mis pecados y que al tercer día Él resucitó y que Él me perdona de mis pecados. ¿Creo eso? ¿Creo lo que Jesús hizo? Es la primera cosa. La segunda es leer su palabra, la Biblia. Pero no solamente leerla y ¡ay, qué bonitas historias! No, obedecer lo que su palabra dice. Lo que Dios dice, yo tengo que hacerlo, tengo que obedecerlo. También, como discípulo de Jesús, debo de escuchar lo que me enseñan mis padres, mis maestros en la iglesia y ponerlo en práctica. Acá estaban cerca de estos dos discípulos, los demás amigos, los demás discípulos. Cerca de Natanael estaba Felipe, y Felipe había estudiado la Biblia y sabía quién era Jesús. Pero Natanael no le creyó lo que le decía. No creía en sus palabras, en su enseñanza. Igual pasó con Tomás. Tomás estaba con sus amigos, sus discípulos, y le decían lo que habían visto, y Tomás tampoco creyó. ¿Sabes? Muchas veces te están enseñando algo en tu escuela, en tu iglesia, en estas series bíblicas, y tú dices, eso un poquito lo creo. Tienes que ser sensible a lo que te enseñan personas que aman a Dios. Personas que te hablan la palabra de Dios y ponerlo en práctica. La otra cosa para ser un buen discípulo de Jesús es orar a Dios cuando no puedo entender algo de Él. Cuando yo tengo y empiezan las preguntas y las dudas, yo debo de orar y pedirle a Él que me ayude a entender. Y luego, yo debo de creer sin dudar, sin tener temor,
sin pensar es que si lo hago o si no lo hago va a pasar esto, no. Creer y no dudar. Creer y no dudar. Porque eso es ser un buen discípulo de Jesús, un buen seguidor de Jesús. Cuando tú has verdaderamente creído en Jesús, recuerda las palabras de Jesús a Tomás. Porque me has visto, Tomás, creíste. Pero mira la segunda parte de este versículo. Bienaventurados, y bienaventurado significa doblemente felices, los que no vieron y creyeron. Tú y yo no hemos visto muchas cosas. No las podemos ver, no las podemos palpar, pero hemos creído. Pero eso que hemos creído no debemos dudar. No debemos de flaquear y decir es que antes creía esto y ahora creo otra cosa. No. Si tú has creído en Dios, debes de permanecer en Él. Debes de seguir en Él. Así que para ser un buen discípulo de Jesús, yo debo de creer en Él. Creer, obedecer y escuchar lo que me están enseñando. Así que vamos a repasar nuestro versículo. Juan 8:31. ¿Recuerdas lo que estamos aprendiendo allí? Vamos a repetirlo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y hoy quiero que hagamos un ejercicio con este versículo, donde dice judíos, voy a decir mi nombre, ¿ok? Así que listos, ustedes tienen que decir su nombre. Dijo entonces Jesús a Keila que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. ¿Cómo somos verdaderos discípulos de Jesús, chicos? Correcto, permaneciendo en la palabra de Dios. Si tú permaneces en su palabra, eres un verdadero discípulo de Jesús. Así que vamos a ver cuántos discípulos no hemos aprendido hoy y ahora cuántos nos hacen falta. Cuenten la imagen y dime cuántos discípulos nos hacen falta. Tacha los que vimos hoy. Correcto, 3 discípulos que vamos a aprender la próxima semana. Así que te invitamos a que te unas a nuestro canal. Y si no has visto los anteriores, te invito a que los mires, porque quizás la otra semana tenemos una sorpresa para ver si te sabes los nombres de los discípulos. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar en nuestro canal y gracias por compartir nuestros videos. Queremos enseñarte la palabra de Dios y que tú seas un verdadero discípulo de Jesús. Un fuerte abrazo desde mi casa hasta tu casa. Nos vemos.